Bueno, vamos a desglosar esto. Hoy nos metemos con un texto que nuestra fuente describe como una cumbre doctrinal dentro del Libro de Mormón. Hablamos del capítulo 2 de Segundo Nefi. Un capítulo denso. Sí, y el material que tenemos promete una mirada directa, sin suavizar a la teología que presenta. Sin filtros. Exacto. Así que nuestra misión, creo, es desarmar la lógica de este capítulo. Toca temas enormes: el sufrimiento, la libertad de elección, el famoso albedrío y, lo más llamativo, una visión muy particular sobre la caída de Adán. Y es clave, según la fuente, para que todo lo demás en la obra tenga sentido. Totalmente. Y a ver, antes de saltar a las ideas, creo que es fundamental entender el escenario. El contexto. Exacto. Esto no es un tratado filosófico abstracto, en el vacío. Es el discurso final de un padre, Lehi, a su hijo Jacob. Un padre que está por morir. Es algo muy personal, entonces. Muy personal. Y el punto de partida es ese. Lehi ve a su hijo y reconoce su dolor, su sufrimiento. La fuente insiste en que no se trata de romantizar ese dolor. Claro, no es un qué bueno que sufriste. Para nada. Es más tu sufrimiento te ha puesto en una posición única para comprender esto. La aflicción, digamos, ha preparado a Jacob. Lo ha hecho más receptivo. Sus heridas le abrieron el corazón. Entiendo. Y a partir de esa conexión, de ese reconocimiento, Lehi lanza lo que parece ser el primer pilar de su argumento. ¿Sí? Que para que la redención tenga algún significado, tiene que existir la miseria. O sea, para sentir gozo de verdad, necesitas conocer la aflicción. Exacto. Esa es la base de lo que la fuente llama la doctrina de la oposición. Lehi lo resume en una frase que es el motor de todo, y la fuente la cita como el eje. Es menester que haya una oposición en todas las cosas. Es menester, o sea, es una necesidad, una obligación casi. Tiene que haberla, no es opcional. Entiendo la lógica, pero, a ver, suena bastante duro. La idea de que el sufrimiento no es un fallo del sistema, sino una característica del diseño. Sí, es una idea fuerte. Es algo que simplemente tenemos que aceptar. Más que aceptarlo, pasivamente, el texto lo presenta como una necesidad lógica. Piénsalo así, en términos más simples. No podrías entender qué es el calor si nunca has sentido frío. Claro, o lo dulce sin lo amargo. Lehi lleva esta idea al plano moral, al existencial. Argumenta que sin esa oposición entre, por ejemplo, rectitud y maldad, o santidad y miseria, los conceptos mismos se vacían. exacto, pierden su significado. Si todo fuera simplemente bueno, no tendríamos un marco de referencia. La existencia no tendría propósito y, lo más importante, la libertad de elección sería una farsa, una ilusión. Seríamos como rocas, dice la fuente, objetos estáticos. Sin capacidad de discernir o actuar. De acuerdo. Ese principio de la oposición como motor de la existencia tiene sentido. Pero me genera una pregunta inmediata. A ver. Si la oposición es tan fundamental, ¿por qué el estado original de Adán y Eva, en el Edén, se describe como uno de inocencia, sin opuestos? Parece una contradicción. ¿Cómo resuelve el texto esa tensión? Esa es, precisamente, la pregunta que nos lleva al siguiente punto, quizá el más revolucionario del capítulo. Y la respuesta de Lehi es la caída de Adán. Aquí es donde se pone realmente interesante. Aquí es donde la teología de este texto se desmarca de muchas tradiciones. En lugar de ver la caída como una tragedia, un error catastrófico. ¿El pecado original? Sí. Lehi le da un giro de 180 grados. La presenta como un evento necesario y, en última instancia, positivo. Un momento. ¿Positivo? Siempre he entendido la caída como el origen del sufrimiento, de la mortalidad. ¿Este texto dice que fue un paso adelante? Exactamente. Es un cambio de paradigma total. Desde la perspectiva de Lehi, la caída no fue un fracaso del plan, sino el mecanismo que permitió que el plan avanzara. Fue lo que activó la oposición para la humanidad. ¡Wow! De hecho, nuestra fuente destaca un versículo que describe como una de las declaraciones filosóficas más directas y revolucionarias de las Escrituras. ¿Y qué dice? Adán cayó para que los hombres existiesen, y los hombres existen para que tengan gozo. Adán cayó para que los hombres existiesen. Eso es una bomba. En lugar del origen de nuestra condena,
es el origen de nuestra existencia. Le da la vuelta por completo. En vez del principio del fin, es el principio del principio. Tengo que procesar eso un segundo. Entonces, nuestra propia existencia y la posibilidad de sentir gozo están directamente conectadas con esa transgresión. Directamente, la transgresión introdujo la mortalidad, el conocimiento del bien y del mal, el dolor. En resumen, introdujo la oposición a la experiencia humana. Y solo en ese entorno, según ley, podemos aprender, crecer y finalmente experimentar un gozo verdadero. Que es más profundo que la simple felicidad inocente del jardín. Mucho más profundo. Pero, a ver, dentro de esa lógica, ¿cuál es el papel de Satanás? Él es quien tienta a Eva. Su intención no era precisamente ayudar. Claro, su intención era arruinarlo todo. Exacto. Y Lehi aborda eso. El texto no niega la intención malévola de Satanás. Él buscaba destruir el plan. Pero en lo que el texto presenta como un ejemplo de soberanía divina, Dios toma esa acción destructiva Y la usa para impulsar su propio plan. Es como un maestro de ajedrez que usa el ataque del oponente en su contra. La tentación, en lugar de detener el plan, se convirtió en el catalizador para que sucediera. Entendido. Entonces la caída va más allá de la mortalidad y de tener hijos. Hay una capa mucho más profunda. Fue lo que habilitó lo que la fuente llama el albedrío moral. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Acaso Adán y Eva no eran libres antes en el jardín? Eran libres en un sentido, sí, pero su libertad era limitada. Estaban en un estado de inocencia, sin conocimiento del bien y del mal. Claro. Podían elegir obedecer o no, pero no comprendían las consecuencias morales de sus actos. No conocían el dolor, así que no podían elegir el gozo conscientemente. La caída los sacó de ahí y los puso en una situación donde las opciones eran reales, tangibles, con consecuencias eternas. Y ahí es donde la responsabilidad recae sobre el individuo. Por completo. La dinámica que describe Lehi es muy clara. Primero, Dios da leyes. Ok. Segundo, presenta las opciones, el bien y el mal. Y tercero, y esto es crucial, Dios no obliga. Deja que la persona elija. En esta doctrina, el pecado no es una mancha heredada, es el resultado de una elección activa. La libertad es real, pero por eso mismo es peligrosa, increíblemente peligrosa. Eres libre para construir tu destino, pero también para destruirlo. Pero aquí me surge otro problema. Si somos libres para equivocarnos y hay una ley divina que exige justicia, y la justicia exige un castigo, ¿no estamos todos condenados desde el principio? Parece un sistema diseñado para el fracaso, ¿no? Sí, un callejón sin salida. ¿Cómo se sale de ahí? Y ese es el gran dilema, el meollo del asunto teológico. Tienes la ley, que te muestra tus errores. Tienes la justicia, que demanda un castigo. Y la misericordia, por sí sola, no puede simplemente ignorar a la justicia. Porque el sistema colapsaría. Exacto. La humanidad por sí misma está atrapada. Y es justo en este punto donde el eje introduce la solución. Y la fuente es muy directa. Sin el Mesías, sin Cristo, no hay esperanza. Entonces el Mesías es la solución a este problema lógico entre justicia y misericordia. ¿Cómo funciona eso? Se le presenta como el único puente posible. A través de su sacrificio, que el texto llama la expiación, él paga el precio que la justicia demanda. Satisface a la justicia. Al satisfacerla, él compra el derecho a ofrecer misericordia a quienes se arrepienten. De esa forma, la misericordia puede actuar sin violar la ley. Reconcilia los dos principios. Entonces su papel va más allá de ser un salvador que paga una deuda. Su intervención está conectada con el concepto de libertad que venimos discutiendo. Precisamente, no es un salvador pasivo, sino el garante activo de la libertad. Hay una frase potentísima que usa Lehi. Dice que el Mesías rompe las cadenas de la muerte para que los seres humanos puedan actuar y no ser actuados. ¿Actuar y no ser actuados? Me gusta esa idea. La implicación es que, sin él, seríamos meros objetos a merced de las leyes, reaccionando a estímulos. Pero gracias a él, se nos da la capacidad de ser agentes, de actuar con intención. Sugiere un cambio de ser un peón a ser un jugador en el tablero. Exacto. Ahora, la fuente aclara un matiz importante. No es una autonomía absoluta, como si nos convirtiéramos en dioses. Es una libertad otorgada con un propósito específico. ¿Cuál? Darnos la capacidad real de elegir a Cristo y el camino de libertad y vida eterna. Lo que nos lleva, supongo, al final del discurso. Lehi ha construido todo este andamiaje teológico. Oposición, caída, albedrío, justicia,
misericordia. Y ahora se lo aplica a su hijo. ¿Cuál es el consejo final? El consejo es la culminación de todo. Leahy lo resume en una exhortación final, donde la teología abstracta se vuelve una elección personal, muy concreta. Tajante. Los hombres son libres según la carne, libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador o a escoger la cautividad y la muerte. Es una bifurcación, un camino que se divide en dos. Sin senderos intermedios. Sin grises. O eliges un camino o eliges el otro. Absolutamente ninguno. Y esa es una de las implicaciones más radicales. La idea de que puedes vivir en un terreno neutral sin tomar partido se presenta como una ilusión. Una fantasía. Sí, según esta teología, cada elección, por pequeña que parezca, te inclina hacia el gran mediador y la vida, o hacia la cautividad y la muerte. Es una defensa radical de la responsabilidad moral. Eso es. Intimidante, ¿no? La idea de que no hay días libres morales, que hasta la decisión más pequeña te inclina hacia un lado. Es una carga de responsabilidad enorme. Es enorme, no hay excusas, no hay chivos expiatorios, no puedes culpar a la naturaleza ni a la crianza. Al final del día, la elección es tuya, personal e intransferible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos las piezas, el cuadro que emerge es el de una visión del mundo muy específica. Empezamos con el sufrimiento de Jacob, y eso nos llevó a que la oposición es necesaria. Luego, la caída no fue un error, sino un paso deliberado. Ese albedrío nos pone en un dilema que solo el Mesías resuelve. Y al final, todo es una elección. Es una síntesis perfecta. La reflexión final de nuestra fuente es que Leahy no describe un universo seguro o cómodo. Describe un universo real, peligroso, donde el mal es genuino, la libertad conlleva un riesgo inmenso. Y donde el gozo no es algo pasivo. No, es una meta que se alcanza a través del esfuerzo, la lucha y la elección consciente. Un universo con mucho en juego, muchísimo. Por eso la fuente concluye con algo muy fuerte. Sin este capítulo, la teología del resto del Libro de Mormón quedaría coja. Es la columna vertebral. Totalmente. Es la columna vertebral filosófica. Le da propósito al sufrimiento, valora la libertad y un sentido de urgencia a la vida. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se desprende de todo esto. Si, como argumenta este texto, la libertad de elegir el mal es un componente indispensable para poder experimentar un gozo verdadero, ¿qué revela eso sobre la naturaleza del propio gozo y el valor que esta teología le da a la libertad por encima de la seguridad?